Lucas 20, versículo 20. Versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El asunto a tratar: simulacros imaginarios 2. Si usted quiere entender mejor este mensaje, en YouTube Zarza Ardiente usted puede entrar y ver simulacros imaginarios, la primera parte. Simulacro es ficción. Ese concepto está asociado a la simulación, que es la acción de simular. Y simular es representar o hacer creer algo que no es verdad. Simular es representar o hacer creer algo que no es verdad, ya sea con palabras, con gestos, con acciones. Eso es simular. Pero antes de que estas palabras, gestos o acciones se den, primero suceden en la imaginación. En Lucas 20, versículo 20, leemos: y acechándole. Y acechándole. El acecho hacia el Señor es real, fue real. Cristo se sentía vigilado y sus discípulos se percataban, no porque precisamente estuvieran paranoicos, psicóticos, ni delirantes. En verdad, los espiaban. Acabo de decir que el acecho hacia el Señor fue real. Él se sentía vigilado y sus discípulos lo percibían. Para nada había en ellos paranoia o psicosis o delirios. En verdad, el Señor estaba siendo espiado. Y si había algo de paranoico, psicótico y delirante, era en esos principales sacerdotes que mandaron espiar al Señor, que junto con los escribas mandaron espiar al Señor. Yo creo que eran hasta esquizofrénicos espirituales. Y quiero decir que eran hasta esquizofrénicos espirituales, pues la esquizofrenia, un concepto que le ha dado el hombre al estudio de la psiquis, hace alusión a aquella condición mental que le impide a la persona diferenciar lo que es real de lo que no. Entonces me atrevo a decir que ellos, en un sentido espiritual, eran esquizofrénicos. Ellos vieron al Señor, a nuestro Señor, como una amenaza. Al tener esa percepción de Él, hay en el interior de ellos una simulación, un simulacro imaginario. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban. El Señor era lo mejor que le estaba pasando a la humanidad. Pero ellos no pudieron verlo porque tenían un simulacro imaginario. Entonces le montan al Señor la perseguidora.
mentalmente, en este tiempo, algunos religiosos que simulan ser creyentes, santos del Señor, que no me atrevo ni siquiera a llamarlos cristianos bíblicos, bien los llamaría religiosos. Hay gente que ya en lo espiritual y en lo celestial cayeron en una monotonía y perdieron el corazón en lo que hacen. Oran porque hay que orar. Dicen amén porque hay que decir amén. Declaman bendito el que viene en el nombre del Señor porque hay que hacerlo. Pero no porque lo sientan en el corazón. Entonces yo no me atrevo a llamarlos cristianos bíblicos, sino más bien gente religiosa que se reúne en las iglesias del Señor. Esta gente religiosa suele presentar un patrón de desconfianza y recelos en su momento hacia alguien específicamente. Y esto lo manifiestan de una manera implacable, con una intensidad. Por favor, póngame la imagen 1. Los recelosos, ellos tienden a no confiar en los demás. Esa postura que ustedes ven en la imagen en pantalla es la postura mental, emocional y volitiva de muchos cristianos en la iglesia que son realmente religiosos. Su cristiandad es una simulación. Y estos recelosos de la iglesia, estos recelosos tienden a no confiar en los demás. Recelosos de la iglesia que están empleados, que tienen empresas, recelosos de la iglesia que están casados, que tienen relaciones sociales, sentimentales, religiosos de la iglesia que obviamente han de tener algo de familia, recelosos de la iglesia que tiene ministerio, que tienen un hogar, recelosos, que tienden a no confiar en los demás. ¿Por qué? Hay tantas respuestas y tantos motivos para no confiar en los demás. Una, el miedo. El miedo a, o el ser decepcionados. Por el ser decepcionados, hay gente que no confía en ciertas personas. El miedo a volver a ser defraudados, o el no terminar siendo desplazados. Entonces caen en el recelo. Es que yo no quiero que me vuelvan a estafar, y toman una postura recelosa. Es alguien muy cauto, el receloso, precavido y desconfiado. Capaz de mantener una sospecha, capaz de mantener una conjetura sobre algo o alguien, y nadie lo puede hacer cambiar de parecer. Nadie. Ni Dios. Ni Dios. ¿O quién pudo hacer cambiar de parecer al sumo sacerdote Caifás de sus simulacros imaginarios para con el Señor? ¿Quién lo pudo hacer cambiar? Nadie.
Mírelo, dice el receloso. Mírelo. Y ya veo sus negras intenciones hacia mí. Mire, oigan, estos simulacros imaginarios. En una ocasión, los sacerdotes, al ver a Cristo poner orden al templo, sanar cojos y ciegos que venían a él, al oír a los muchachos aclamándolo, al verlos sanar en día de reposo, enseñar como enseñaba, y que la gente se iba tras él. ¿Sabe qué le decían ellos a él con indignación? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Simulacros imaginarios a la luz de la Biblia. En otra ocasión, al ver cómo el Señor liberaba a la gente, los fariseos dijeron: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Simulacro imaginario. En otra ocasión, los escribas llegaron a tildar al Señor de blasfemo por decirle a un paralítico que sus pecados le eran perdonados. Y no faltó quien pensara y tildara al Señor de ser un glotón y un borracho y amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, cuando realmente nunca lo fue. Nunca lo fue. Otros decían que él era un hijo de fornicación. Simulacros imaginarios. Y como esta gente que se jacta de cierta espiritualidad, que lo que tienen más es una religiosidad, así están los religiosos moviéndose dentro de las iglesias del Señor, que cuando se enseña una verdad bíblica que su oído no ha oído, que su corazón no ha entendido, que sus ojos todavía no habían visto, una verdad bíblica que como que viola su conocimiento incompleto tradicional religioso. ¿Cuál es su actitud? Va de retro. Apártate de mí, Satanás. La rechazan. ¿Y saben cómo llaman esa verdad bíblica que Dios trae para hacerlos crecer en el conocimiento de Cristo? La llaman así. Eso es una blasfemia. Eso es una herejía. Otros satanizan lo que no es pecado, o enseñan como pecado lo que para ellos es pecado y que solo debería quedar para ellos, pero que realmente para otros no es pecado y debería respetarse que para otro eso no sea pecado. Dijo Pablo en una ocasión: yo creo y confío en el Señor Jesús, que si para que no hay nada inmundo en sí mismo, mas si para alguien algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. Entonces, si aquí hay alguien que le parece que ver un partido de fútbol es participar de la idolatría, esa percepción se la respetamos y no se vea el partido de fútbol, pero no le imponga a otros que ver fútbol es pecado. Déjelo para usted. Ahora, es indiscutible la fornicación. Es pecado. Es indiscutible la contienda. Es pecado. Es indiscutible la enemistad. Es pecado. Es indiscutible la borrachera. Es pecado. Eso no es negociable. Pero ya entrar a chocar que porque para mí ver fútbol es pecado. Si para usted es pecado, guárdeselo. Pero no entre a adoctrinar a otro con eso que usted cree que es pecado. Deje al otro en paz. Y si el otro sabe por alguna razón que para usted ver fútbol es pecado,
pues no vea fútbol delante de esa persona. Porque si lo hace sabiendo que para él es pecado, usted peca. Porque atacaría su débil conciencia. Y usted tiene que respetar la conciencia del otro. ¿Ve? Entonces, si para el que está al lado en un momento hay una expresión suya que le molesta, pero usted ve que no hay nada de malo en su expresión, si solamente a él le molesta y preciso lo sabe, entonces deje esa expresión, no la tenga delante de esa persona, porque ofende a esa persona. Y Cristo nos llamó no a agradarnos a nosotros mismos, sino que por amor dejemos de agradarnos a nosotros mismos para que otros estén bien cuando sea el caso. Entonces, esto es algo que se da y que hace que la persona pase por recelosa, como el que mira a alguien reírse y piensa: esa risita es una burla hacia mí. Es más, hasta se atreven a decirlo. Y yo volteé a mirarlo y se estaba riendo, y fíjese que se estaba burlando de mí. Medio la mujer mira a otro lado y ya ella le está siendo infiel a su marido, pues es lo que piensa él. En el receloso la imaginación vuela. ¿Cuántos se caracterizan por un sentimiento generalizado de desconfianza injustificada, donde constantemente sospechan de los demás, interpretando las intenciones y motivos de quienes los rodean como maliciosos? Donde si le hacen una broma, ay, es que me están ridiculizando. Si no le supieron hablar, lo toman como un ataque, lo toman como una ofensa, como una humillación. Si algunos hablaron ahí cerca suyo, entonces lo primero que hace es pensar: ay, están murmurando de mí. ¿Verdad? El receloso se accidenta en una motocicleta y no quiere saber más de motocicletas. El receloso se accidenta en el vehículo y no quiere volver a manejar un vehículo. A ellos les tocó la mala suerte de correr con un cónyuge infiel. Y entonces, si fue el marido, el receloso dice: todos los hombres son iguales, en ningún hombre se puede confiar. Eso dice el receloso. Si fue la mujer, en las mujeres no se puede confiar, son infieles, ponen los cachos. Si lo hizo ella, ¿por qué no lo hará la otra? ¿Cuántos experimentan, de los que me escuchan, cuántos sufren de preocupación porque los demás tengan motivos ocultos hacia ustedes? ¿Cuántos? Vamos a ser sinceros. ¿Creen que serán explotados, usados, si le sirven al Señor, o si se entregan a una colaboración, o si van a trabajar a X empresa? ¿Creen que serán lastimados por otros debido a X situación? ¿Cuántos se caracterizan por esa incapacidad para trabajar junto con otros? ¿Cuántos se caracterizan por marginarse y aislarse socialmente, por un desapego que no tiene sentido, por una hostilidad? Porque el receloso es hostil. No tiene en cuenta tratar bien a los demás. Póngame la imagen 2, por favor. Se vive en una desconfianza y sospecha en muchos aspectos de la vida.
Y entonces se carga con esos demonios. Así están algunos, como lo ven en esa imagen. Asediados por el mal, cuando realmente no hubo mal, pero ahora que el diablo lo huele o uno de sus demonios lo identifica, se aprovechan de esto y potencian el mal que ellos suponen que hay. Se vive en una desconfianza y sospecha en muchos aspectos de la vida. Se enfermó y cree que se va a morir. Y como cree que se va a morir, entonces experimenta ataques de pánico. Los latidos de su corazón se descontrolan, la respiración le falta y su mente explota. Y son así, entre otras cosas ya mencionadas, tal vez por incredulidad, o porque es algo que viene de herencia, o porque tuvieron alguna experiencia decepcionante, por miedo, por algunos chismes que hay por ahí, o rumores. Es tiempo de superarlo. Dígaselo al que está a su lado. Dígaselo más fuerte. Porque el diablo se aprovecha de eso. Potencia eso. Y le interesa afectar la personalidad y la conducta de esa persona. Póngame la imagen 3, por favor. Deliran porque tienen ideas ficticias. Entonces el delirante me escucha predicar y dice: es todo por mí que habla el pastor. Esto es que ¿sabe quién le contó? Mi hijo, que es un sapo. Usted se ríe, pero el que está interpretando la prédica, como lo estoy diciendo, sufre. Deliran porque tienen ideas ficticias o creencias falsas y están absolutamente convencidos de que aquello está sucediendo. Miren la imagen, delirante. Y todo está en la imaginación de esa persona. Todo. Todo. Realmente eso no está pasando. Eso pasa en la mente de la persona. Entonces ellos dicen: Dios me está mostrando que esto es lo que debo hacer en cuanto a la empresa o en cuanto a mi matrimonio, etcétera, cuando realmente no es así. En nada difieren de la persona en la imagen. Es la persona que se inventa todo esto, y a veces con la ayuda del diablo, la que fabrica todos estos simulacros, y termina siendo dominada por esas ideas. Y a veces la persona abraza esos conceptos porque es lo que quiere creer. No quieren creer como dice la palabra, sino como ellos se lo imaginan. Es lo que quieren creer. Entonces hay gente que ahorita está aferrada a un simulacro imaginario, y sobre eso van a decidir lo que va a pasar con su matrimonio. No es Dios realmente el que les está hablando. No. Por eso
la gente delirante, la gente psicótica, la gente paranoica, hace cosas extrañas. ¿O no es extraño que principales sacerdotes y escribas busquen hombres que se simulen justos para que vayan y espíen a Jesús? Eso es raro. ¿Quién hace eso? Pues un psicótico, un paranoico, un delirante. Lucas 20:20 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Mire que debe quedarnos claro que el Señor no tenía un delirio de persecución. Delirios hay muchos, según los psiquiatras, según los psicólogos. Ellos, como Adán, le han puesto nombres a patrones y comportamientos del ser humano. Esos nombres que ellos han puesto, esos patrones del comportamiento en la mente del ser humano, no están en la palabra, aunque muchos de ellos pueden estar intrínsecos. Sin embargo, la mayoría de ellos no ven al diablo tras eso cuando viene al caso. Ellos ven gente con problemas mentales, gente con problemas emocionales. Ellos ven gente con problemas volitivos, pero no son capaces de ver realmente cuando el demonio está manejando tanto la mente, la voluntad y los sentimientos de una persona. Mire, el Señor en serio fue acechado. Sin embargo, no todos pueden decir que las ideas que tienen ahora mismo en cuanto a personas, X situaciones, cosas, son reales. Sí. Y usted puede, o la persona puede jurar y comer tierra. Es que yo no estoy equivocado. Ese es mi marido. Mi marido es así. ¿Y no será que por tanto de él ser así, usted terminó volviéndose psicótica, paranoica y delirante? Que hoy eso prevalece sobre cualquier brote de cambio de su pareja. ¿Para qué? Para no aceptar el cambio. Ese no cambia. Ese nunca va a cambiar. Nunca. Porque son 25 años sufriendo esto. Hasta que se volvió psicótica, delirante, paranoica. ¿Y cómo lo vemos? Porque ahora que viene el cambio, ahora que van a mejorar las cosas, bloquea, no acepta. No es posible. No es posible. Ahí está manipulando, eso lo está diciendo porque es lo único que quiere de mí es esto y esto y esto. Yo no le importo. Se dan la mano con los principales sacerdotes, con aquellos escribas, con aquellos fariseos que le montaron la perseguidora al Señor. ¿Por qué? Porque están figurándose cosas que no son. Y resultan ser simulacros imaginarios que se están haciendo en sus mentes, como ellos se los hicieron del mismo Cristo, como ellos se los hicieron de quienes lo seguían, de las situaciones que tenían que ver con Él, de lo que Él decía. Con razón, ante esto, para no imaginar simulacros, el Señor ordena en Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con razón. Este es un mandamiento de la ley de Cristo. Juzgar con justo juicio. Pero para que usted y yo juzguemos con justo juicio, se requiere de
mucha humildad. Porque es exigente juzgar con justo juicio. Es más fácil dejarse llevar por lo que ve de primerazo, por lo que oye de primerazo, que detenerse y escanear y analizar qué poder está tras aquello que usted ve aparentemente. En lugar de detenerse, escanear y revisar cuál es el yacimiento de lo que usted oye, para así mismo actuar. En un tiempo donde la gente vive tan afanada, es complicado ponerse a juzgar no según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Es prácticamente un desafío, porque eso requiere de comunión, eso requiere de relación, eso requiere de intimidad con lo que es real, para que cuando aparezca el simulacro usted diga: no es verdad, es un simulacro, y sepa tratar. ¿Saben qué? La mayoría no tiene esa puntería. La mayoría no tiene esa visión como de un águila. Un águila puede ver más lejos de lo que nuestro ojo ve a un pez que está en el agua, y mandarse en picada y capturarlo con sus garras sin equivocarse y no tomar por equivocación un palo que está flotando. Literalmente toma al pez. Visión de águila, telescópica. Hay que tener buena visión, y para tener buena visión hay que contar con buena luz. Miren, ¿sabe quiénes eran los que estaban exentos de evitar caer en los simulacros imaginarios en tiempos de Cristo? Solo quienes lo seguían en verdad a Él. De resto, todo el mundo estaba supeditado a malinterpretar las cosas en un momento dado. Pero quienes seguían a Cristo, no. Y no estoy hablando de los que lo seguían ocasionalmente, como la multitud que Él alimentó. No estoy hablando de ellos, no. Yo estoy hablando de los 12. Yo estoy hablando de los 12 que caminaban con Cristo 24/7. Ni siquiera me atrevo a hablar de los 70, pero sí de los 12. Es una relación con Cristo 24/7. Eso es lo que nos da la luz para ver a las personas, las situaciones y las cosas realmente como son. Bien dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es la luz que da Cristo a los que le siguen en verdad, por medio de pasar tiempo con Dios. Es decir, porque realmente tienen pasión ardiente por su presencia. ¿Usted tiene pasión ardiente por la presencia de Dios? Si yo lo veo de primeras, le creo y digo: ay, qué lindo llegó. ¿Cómo está apasionado por Dios? Donde usted estuviera apasionado por Dios, no me equivoco, creo que hubiera llegado más temprano, antes de que se hubieran abierto las puertas. Donde usted tuviera pasión por Dios y por alguna razón entra primero que muchos y le queda un espacio, se pone a orar, se pone a adorar, se pone a meditar en la Biblia. Si realmente tuviera pasión por Dios, y usted no quiere dejarse llevar por las apariencias, entonces usted debe pasar tiempo con Dios en pasión ardiente por Él, su palabra. Usted debe deleitarse en servirle a Él. Y servirle a Él tiene que ver con obedecerle en todo. Pero ¿se le obedece a Dios en todo? No.
Por eso es que fácilmente la mayoría de religiosos comen cuerpo. A los religiosos, los falsos cristos los seducen. Los falsos profetas les llama la atención, porque ellos no juzgan con justo juicio, sino que juzgan por las apariencias. Ellos le comen cuento a los simulacros. Solo entonces el Espíritu de Dios nos va a ayudar a ver y percibir claramente como Cristo ve a los demás. Imagínense como Cristo ve a los demás, como Cristo ve las situaciones, como Cristo ve las cosas, como Cristo nos ve a nosotros mismos. Es decir, ver nuestra realidad y la realidad que nos rodea, según sea el caso, objetivamente. Usted sabe lo que es ver las cosas así, de manera que no caigamos en la psicosis, de manera que no caigamos en la paranoia, de manera que no caigamos en lo delirante. Por ejemplo, a la hora de leer y meditar la palabra, si usted lo hace de corazón, va a obtener la luz que necesita por esa meditación para ver las cosas como son. Qué bendición es congregarse. Pero algunos de ustedes, cuando no quieren, dejan de congregarse. Es que para no tener ideas que son simulacros, sino reales, hay que considerar esto. Para no juzgar según las apariencias, para no decidir por lo que sepamos de oídas, hay que considerar esto. La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento con que trate las situaciones, cómo maneje lo que se le presenta, cómo trata a las personas, depende de esto. Póngame la imagen 4, por favor. El punto es ver lo que Dios quiere que vea de usted. Ese es el punto. Ver lo que Dios quiere que vea de usted. ¿Usted lo está viendo? ¿Usted ve realmente lo que Dios quiere que vea de usted? Eso es interesante, porque el punto es ese, que usted vea de cada persona lo que Dios quiere que vea de cada persona. Que usted vea de cada situación lo que Dios quiere que usted vea de cada situación. Y así de todas las cosas. Para ser realmente sabio, en vez de psicótico, pensando equivocadamente que alguien, ejemplo, está en su contra, que la radio y la tele se confabularon y le están enviando mensajes secretos, y el presentador del noticiero a las 7 está en contra suya, para que se vuelva inteligente en vez de paranoico y entendido en vez de delirante. Es tiempo de no tener más percepciones erróneas de Dios y su palabra. Dígase lo que está a su lado. Vuélvaselo a decir más fuerte. Es tiempo de no tener más percepciones erróneas de Dios y su palabra. Es tiempo de no tener más percepciones erróneas de la iglesia donde Dios lo plantó, de los pastores que Dios le dio. Es tiempo de no tener más percepciones erróneas de su matrimonio, de su relación matrimonial, de su hogar, de sus pastores, de sus hijos. De sus padres, allá en el trabajo, allá donde estudia, allá donde vive. Ahí es que tener una percepción tan exacta como la del Señor.
Esa es la percepción que usted debe tener, tan exacta como la del Señor. Para todo. ¿Se imaginan donde Dios fuera receloso, qué sería de nosotros? Uy. ¿Ustedes saben lo que es tener un Dios psicótico? Ustedes no lo saben. Lo que sería tener un Dios paranoico y delirante. Mire, donde nuestro Dios sufriera de todos estos trastornos, ¿le hubiera creído a Acab el día que se humilló? Dígamelo. Si nuestro Dios hubiera sido receloso, psicótico, paranoico y delirante, cuando Acab, el hombre que se vendió a hacer lo malo delante de Dios, el hombre dedicado completamente a obrar mal delante del Señor, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, el hombre que provocó la ira de Dios, este hombre, cuando él se humilla ante Dios, donde nuestro Dios hubiera sido psicótico, no le cree acá. Un hombre que le causó mucho dolor al corazón de Dios. Un hombre que maltrató a Dios. Un hombre que ofendió a Dios. Se humilló. ¿Y sabe qué hace el Señor? Llama a su siervo, el profeta Elías, porque Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Y dice a Elías al corazón: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Mire, donde Dios hubiera sido receloso, teniendo motivos de sobra para hacerlo, mire, no le cree a Acab, y antes se llena de más razones para destruirlo o sacarlo del camino, pero no. Ninguna de las cosas que le hizo a Acab le impidió ver cuán realmente él estaba arrepentido de haber hecho lo que había hecho. Eso no lo encegueció. Y Dios pudo ver cuando él se humilló genuinamente. ¿Y qué hace Dios? Lo perdona. ¿Qué hace Dios? Lo abraza. ¿Qué hace Dios? Lo ama. ¿Qué hace Dios? Lo acepta. ¿Qué hace Dios? Lo guarda. Ay, qué tremendo. Mis hermanos, cuando somos objetivos, libres de psicosis, paranoias y delirios, vamos a ser capaces de tratar a cada persona en nuestra vida como Dios quiere. Ejemplo, si es el caso, perdonando. Ejemplo, si es el caso, quedándose en vez de marcharse de la casa. Ejemplo, si es el caso, desistiendo del divorcio. Ejemplo, si es el caso, amando y volteando la página. Sí, hay un libro gordo de petete que está escrito por el mal comportamiento del susodicho, pero por cuanto ahora tiene un arrepentimiento y usted lo perdona, le permite voltear la página y escribir de nuevo. Porque ama. Debido a que tiene la perspectiva correcta, su amor se mantiene y da nuevas oportunidades a quienes lo decepcionan. Y esto porque no permitimos, óigalo bien, no permitimos que la dolorosa decepción que esas personas nos causaron nos vuelvan recelosos. Usted no puede permitir que tanto maltrato, tanto abuso, tanta humillación, usted no puede permitir que tanta decepción, tanto engaño lo convierta en un ser receloso. No lo permita. No lo permita. No lo permita. Todo lo contrario.
Nosotros debemos ser objetivos. Objetivos, no subjetivos, no relativos, no parciales. Entonces, no importa que su cónyuge le diga estoy arrepentido, o quiera dar a su manera muestra de arrepentimiento, lo abre del parche y dice yo me quedo con mis hijos, usted haga lo que quiera, considérese libre. Y se lo está diciendo a una persona que está buscando arrastra reconciliarse con usted. Y se siente con derecho. Es que él sembró, ahora que recoja. La cosecha hace Dios que se recoja. Usted no tiene el privilegio de decirle al que lo maltrató, tenga la cosecha por su maltrato a mi vida. No, nunca no, porque ni siquiera Dios se atrevió a decirle eso a Acab. Pero los recelosos son sabios, sí, en su propia opinión. Sí, por esas malas percepciones, las que se tienen por la primera impresión. Por eso es que se cometen errores. Entonces se dejó llevar por la primera impresión y entonces pecó por tímido. Se dejó llevar por la primera impresión y entonces pecó por rebelde, por desconfiado, en un sentido negativo. Pecó por calumniador. Cayó en la recriminación y en la reprobación injusta. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la primera impresión. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, no fue al otro día que dejé la idolatría. Fue un proceso, en mi caso. No fue al otro día que dejé la vulgaridad. Fue un proceso, en mi caso. No fue al otro día que dejé las discotecas. Fue un proceso. Y en la medida que lo iba conociendo, iba dejando. Me iba apartando para Dios. Se estaba dando en mi vida la santificación que Cristo ganó para mí mediante su sangre. Pero nunca Dios me dijo, ya no más, Juan Carlos. ¿Cómo es eso que te conviertes y no dejas la grosería enseguida? No, Dios me dio el beneficio de la duda. Me dijo, listo. Y comencé a entender, y comencé a llorar, y comencé a cambiar. Todavía me falta para ser perfecto. Y la gente que está a mi lado no es gente que sea recelosa, no es gente que sea psicótica, no es gente que sea delirante, no es gente que sea paranoica. Es gente que está sana mentalmente, porque tiene muy buena relación con Dios. Nunca olvidaré la primera vez que me llevaron a una iglesia. Yo ese día no quedé plantado en la iglesia. Pasaron años para que yo quedara plantado en una iglesia. Años, hermano. Años. Y Dios nunca me desechó. Nunca. Me he equivocado a un punto donde me arrodillo y le digo, Dios, si quieres, quítame, no me dejes. Porque yo quiero hacer bien, no quiero hacer mal. Y me quedo esperando a que Dios me quite. Pero Dios me da la oportunidad de hacerlo mejor. Ahora bien, para seguir a Cristo hay que temer a Dios. ¿Hay qué?
Y solo cuando se entiende el temor de Dios es cuando nos acercamos a Él a la hora de congregarnos. Solo cuando se entiende el temor de Dios es cuando nos acercamos a Él a la hora de congregarnos. Estar aquí no es un asunto de hombres, es un asunto con Dios y con la familia de Dios. Venimos aquí por el Señor y porque hay una familia de Dios, una familia que nos ha sido dada. Cuando nosotros lo entendemos, entonces nos acercamos a Él a la hora de congregarse, a la hora de oír su palabra, a la hora de orar, a la hora de alabar, a la hora de fraternizar. No cualquiera va a estar mañana aquí, faltando cuarto para las 5 de la mañana en una alborada. No cualquiera. Hay que estar apasionado por Dios. Hay que tener una visión objetiva de lo que va a pasar mañana para decir, hombre, aún sacrifico cosas por estar mañana en esa reunión. Pero mientras se deje llevar por simulacros imaginarios, no va a tomar la cruz, no se va a negar a sí mismo, va a hacer lo que le parezca y no se va a fiar de Jehová de todo su corazón. Pero cuando vemos cómo tiene que ser a causa de ese acercamiento, debido a que le tememos a Dios a la hora de congregarnos, a la hora de oír su palabra, a la hora de orar, a la hora de alabar, a la hora de fraternizar, entonces Dios por su Espíritu nos concede la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de las personas. Entonces viene de Dios a su vida una revelación de ha de suceder en su matrimonio, de lo que Dios quiere para su empresa, de lo que va a pasar con su hijo, de cómo debería tratarlo. Viene la revelación de Dios acerca de las situaciones, acerca de las cosas como son realmente. Permítame decirlo así: sabrá discernir, sabremos qué y cómo son las cosas realmente para corresponder debidamente. Los principales sacerdotes, escribas y fariseos, que imaginaron simulacros contra el Señor, de haberlo seguido, ¿sabe qué, hermanos? Habrían visto las cosas con exactitud, les habría cambiado la visión. Pero no, ellos solo se congregaban y era para ver en qué lo podían prender para acusarlo, para entregarlo a las autoridades. Porque además de ser recelosos, paranoicos, delirantes, eran celosos y envidiosos. Pero de haber ellos seguido al Señor, habían tratado al Señor como debería ser. En una ocasión de tantas similares, el Señor le dijo a los que se jactaban por ser hijo de Abraham, pero que procuraban matarle, aunque ellos pensaban que Jesús no se había dado cuenta. El Señor les dijo: sé que sois descendientes de Abraham. Eso está en Juan 8, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que el Señor está diciendo es una verdad, no es una paranoia. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que el Señor está diciendo es una verdad, no es una paranoia. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Mira, ahí está la perspectiva, la objetividad. Está en ser uno con Dios, en esa comunión maravillosa. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Yo me imagino que ahí los escribas, los que presumían ser descendientes de Abraham, se pusieron derechos, levantaron sus frentes y le respondieron al Señor: nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Simulacro imaginario. Ya van a ver por qué. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Yo no me figuré oír la voz de Dios. Literalmente yo oigo la voz de Dios y lo que hablo es verdad. No hizo esto Abraham. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos decían que hijos de Abraham somos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos que es Dios. Otro simulacro imaginario. Que Jesús era hijo de fornicación y que ellos eran hijos de Dios. Y dígame hermano, si la comunión de cualquiera de nosotros o de cualquiera de ustedes con Cristo no es total y completamente como debe ser, con un compromiso total y completo, entonces, ¿por qué diga que usted es un hijo de Dios? ¿Debería hacerlo? Es que yo confesé que Jesús es el Señor. ¿No? ¿Qué? ¿Qué que lo haya confesado? ¿Y qué que diga, ay Diosito, y es que a mí Diosito, y que lo meta en su vocabulario y Dios de manera recurrente y conveniente? No, ellos decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un padre, aquí terrenal, espiritualmente hablando, Abraham, somos descendientes de él, y en el cielo Dios es nuestro Padre. Tremendo. Y así andan algunos por ahí, empecinados en manejar las cosas como las están manejando, porque ellos dicen que Dios les dijo que las hicieran así, porque ellos creen que Dios fue el que les puso en el corazón que determinaran eso, que procedieran así. O estoy equivocado, pero es complicado que usted levante la mano si es como estos señores. Es complicado que usted diga: ay, sí, pastor, yo me he mentido diciendo que soy un hijo de Dios. Es complicado, es muy complicado. Bella dama, caballero que me escucha, es muy complicado que diga: ay, sí, yo ahorita ando en peliculado y mi película es ta 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 ta, porque Dios ha puesto eso en mi vida y ta 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 ta, y va de retro diablo, ya y me voy de la casa, porque es lo que Dios quiere. Esto se acaba, ¿verdad? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Mire, una de las pruebas más grandes que dice que usted realmente es de Dios es su amor hacia los demás. La pregunta es: ¿con qué amor ama a su cónyuge? ¿Con qué amor ama a su hijo? ¿Con qué amor ama a su vecino? ¿Con qué amor ama a su papá? ¿Con qué amor ama a su mamá? ¿Con qué amor ama a su hermano en la iglesia? ¿Con qué amor ama a sus pastores? Esa es una gran pregunta. ¿Y quién va a inquirir en la respuesta? Pues uno que realmente tema a Dios. Quien no le tema a Dios de corazón dirá: pero yo le temo a Dios. Como un día mi papito me lo dijo, bendita sea su memoria, en una borrachera con una cerveza Bavaria. Hijo, yo le temo a Dios. Temo a Dios, hijo. A Dios hay que temerle. Y yo: pero los borrachos no entrarán al reino. ¿Y quién se da la mano con mi papá, alma bendita? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es decir, si ustedes fueran hijos de Dios, creerían en mí. Eso es el deducible del amor. Si ustedes fueran hijos de Dios, creerían en mí y todo lo que yo hablo y hago, porque el amor todo lo cree. Si ustedes fueran hijos de Dios, sufrirían mi doctrina,
que aunque los ofende, que aunque muchas veces es fuerte, que aunque muchas veces es difícil de aceptar, de asimilar, es sana. ¿Y por qué esto? Porque el amor todo lo sufre. Si ustedes realmente fueran hijos de Dios, esperarían de mí lo mejor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera. Me tolerarían con todo lo que hablo y hago, porque el amor todo lo soporta. Y no estarían llenos de bronca porque agarré a juguete a los que habían vuelto la casa de mi padre una cueva de ladrones. No estarían ofendidos conmigo porque les digo sepulcros blanqueados, víboras. Pero ustedes no me aman, y esa es la prueba de que ustedes no son hijos de Dios. Si usted no ama al que tiene a su lado, usted no es un hijo de Dios. Y cuando digo el que tiene a su lado, es el que está al otro lado de la silla, al que usted casi no conoce, con el cual no socializa y fraternaliza, y dice que es un hijo de Dios. Si lo amara, se esperaría a saludarlo. Es más, iría más allá y le invitaría a un helado, y me tendría en cuenta a mí. Entonces, yo te amo, pero nos vamos a divorciar. O sea, se va a divorciar de una persona que está realmente arrepentida, de una persona que no quiere, de una persona que está dispuesta, que se ha abierto en lugar de aprovechar esa disposición para comenzar a ganar un terreno. Porque no todos tienen la oportunidad de tomar el sartén por el mango en el matrimonio. Sobre todo cuando una de las partes es intransigente. Pero usted lo puede hacer y lo ve como si estuviera hirviendo y le fuera a pringar la mano. Simulacro imaginario. Entonces, no sigo más, me voy, salgo, fuera. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Impresionante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. A ustedes no les gusta mi mensaje, por eso cada vez que yo les doy mi mensaje no lo asimilan. A ustedes les gustan solo los mensajes de otros, por eso los míos no los aceptan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que la idea que ellos tenían de que eran descendientes de Abraham, hijos de Dios, a la luz de Cristo se desbarata. Ustedes no son eso, realmente son unos hijos del diablo, porque sus reacciones para conmigo, para con la gente que me sigue, para con lo que yo enseño, para con lo que yo hago, no son las de Dios. No, Señor, ustedes actúan mal porque piensan mal de mí, se apoyan en sus simulacros imaginarios. O sea que una persona que imagina simulacros y los cree está bajo la influencia del diablo. Pero ¿saben qué? Hoy puede ser el día de su liberación. Yo pensé que iban a aplaudir, pero bueno, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios más que en usted mismo. Dígalo. Dígaselo al que está a su lado. ¿Para qué? A ver quién tiene la respuesta. ¿Para qué? Para no ser sabio en su propia opinión respecto a los demás, respecto a las situaciones, respecto a las cosas. Para no apoyarse en su propia prudencia, que a su vez se está apoyando en traumas. Sí, Señor, sí, Señor. Usted dice: ya perdoné, pero todavía respira por la herida. Ay, es que para uno amar a los demás, primero tiene que quererse una a sí misma.
Y yo decido hoy, con la ayuda de Dios, amarme a mí misma, porque yo valgo, yo soy importante para Dios. Yo soy la niña de los ojos del Señor. Yo soy la amada del Señor. Él me tiene esculpida en la palma de su mano. Él me lleva como una marca en su brazo y como un sello en su corazón. Decido amarme a mí misma, pues si es verdad y no es un simulacro su determinación, entonces en ese mismo momento va a amar al gorila que tiene a su lado como a sí misma. Basta ya de apoyarse en su propia prudencia. Yo no sé si aplaudieron porque dije ahorita que estaba esperando el aplauso o qué. Me hago la pregunta, solamente suelto la pregunta. ¿Por qué? Porque se apoyan en decepciones, en engaños, desinformación, ignorancia, minusvalía, baja autoestima, miedo a ser abandonado y muchas otras inseguridades con las que se nace y con las que se tiene, porque ahí fue, en ese ambiente fue criado y se las transmitieron. Si quiere mantenerse libre de esto, es vital que camine conectado con Dios. Lo vuelvo a decir, si quiere mantenerse libre de esto, es vital que camine conectado con Dios. Pero ¿dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios que hace que usted ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrezca? Y no porque hay alguien encima que le diga no lo haga, no lo haga. Es que el amor es poderoso. Pero no hay amor si no hay temor. Usted tiene que andar conectado con Dios. Es que si no está orando en su corazón, debe estar alabándolo con un himno espiritual. Y si no está alabando en su corazón a Dios con un himno espiritual, entonces está agradeciéndole en el nombre de Jesucristo por lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón que agradezca. Y si no está agradeciendo, entonces está meditando en la palabra. Pero algunos de ustedes han oído esto no solo 1, 2, 3, 4, más de 5 veces, y todavía mientras oyen al predicador se quedan en blanco. No quieren tener el control de su corazón. Por eso es que su corazón los manda, y mandan las estupideces que se fabrican en sus cabezas. Rinda su corazón al Espíritu de Dios para que confíe en Dios. Voy a decir lo que el Señor acaba de mostrarme. Cuando se cayó el bolso, en el momento que dije rinda su corazón al Espíritu de Dios, el Señor me dijo: yo quiero que así como ese bolso cayó de las piernas de ella al suelo, los que realmente están interesados en ser libres se humillen delante de mí. Rinda su corazón al Espíritu de Dios para que confíe en Dios, para que discierna en vez de sospechar, para que ame no con su amor, sino con el de Dios, que echa fuera el temor, que sabe confiar, que no se irrita. Pero ríndase y dependa de la guía del Espíritu de Dios, no de usted ni de lo que aparentemente ve. Ríndase para que ame con el amor verdadero, el amor de Dios que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, para que deje de vivir una vida miserable y de hacerle la vida miserable a los demás con esa psicosis, paranoia, delirio, celos, recelos, envidias, con esos simulacros imaginarios que le dan cabida al diablo. En el nombre de Jesucristo, sea libre de la psicosis, de la paranoia, del delirio, de los recelos. Fuera eso de su vida. Fuera eso de su vida.
Usted vale la sangre de Cristo. Ámese como Dios quiere, y en esa misma medida ame a los demás como a usted mismo, porque estoy seguro que a usted no le gustaría que lo que ahora mismo usted le está haciendo a otro por cómo lo ha tratado, que lo mismo se lo hicieran a usted en lugar de esa persona. Yo sé que a usted no le gustaría, pero usted sí lo está haciendo. Se endureció su corazón, se enfrió el amor, y ahora es una persona tenaz que justifica sus sentimientos actuales, que justifica sus aspiraciones. Lo justifica con argumentos egoístas, fuera de la voluntad de Dios. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Dios no lo dejará. Dios no lo desamparará. Y el que creyere en mí, dice Dios, no será avergonzado. En el nombre de Jesucristo.